Hola, ¿cómo está gente bonita que me está escuchando? Un saludo, bendiciones y voy a tocar rápidamente puntos importantes en lo que estamos viendo. Este estudio o serie, mi propósito, mi segundo paso, vemos la historia de Noé y vamos a tocar este tema, un segundo punto donde Dios tiene mi propósito y este segundo punto veremos que el propósito hay para todos, o sea, Dios tiene propósito para todos. Entonces, continuando con la doctrina, recordamos que la humanidad estaba corrompida, que su pensamiento del corazón era continuamente el mal, se había mezclado la genética de los hijos de los hombres, que eran ángeles, los hijos de Dios, que esos que eran ángeles, con los hijos de los hombres, y la palabra ahí que se traduce como gigantes también habla de caídos, por eso damos ese tema de los ángeles. Entonces se dice que había estos gigantes o estos caídos que eran personas de renombre, y estas personas de renombre posiblemente influenciaban tanto a los hombres a llegar a ese punto, ¿no? De todos ser de alguna forma bendecidos o obtener recompensas. Yo me imagino a ese tiempo donde pues están excluyendo a Dios, exactamente como hemos hablado en el tema anterior, que lo hemos visto en carnavales y en la entrega de premios y varias cosas, ¿no? Donde tratan de excluir a Dios, y eso pues no es bueno, no va a ser bueno ni tendrá buenas cosas que a futuro lo veremos realmente. Pero entonces Noé halló gracia delante de Dios, tenía un gran propósito que mencionamos anteriormente, pues del arca, y buscando que cada palabra está por alguna razón, o sea, también tiene cada palabra un propósito, pues más nosotros, ¿verdad? Viendo que Lamec, que es el cuadro de Dios Padre, que significa poderoso, nos muestra que vivió Lamec muchos años antes y después que engendró a Noé, y que también engendró en todo ese tiempo que vivió, que fue mucho tiempo, hijos e hijas. O sea, no más de uno, más, o sea, Noé y otros tantos. Entonces, también vemos que el tiempo del propósito de Noé no se cumplió hasta que pasaron muchos años de su nacimiento, aproximadamente 600. Obviamente lo comenzó desde antes a prepararlo para, recuerdo que en el 600, algo así, llega el diluvio. Entonces aquí quiero tocar dos temas, empezando por la primera cosa dentro del primer punto. Cuando estamos trabajando duro, nos esforzamos en las responsabilidades y por nuestros deseos de forma ética, legal, todo como Dios manda. Hay que trabajar, hay que echarle ganas, todo bien, obviamente poniendo a Dios en primer lugar. Cuando estamos ahí en un punto real, bueno, hablando de los cristianos, si no eres cristiano, si no has recibido a Cristo en tu corazón, contáctame para que pueda compartirte este tema del plan de salvación y pueda realmente decir, soy hijo de Dios. Esto es ya para los hijos de Dios, porque estamos viendo prácticamente un hijo de Dios, hablando ya de Noé, no un ángel, un escogido con un gran propósito, el arca de Noé. Entonces, ya hablando como él, pues va a haber muchas personas, ¿no?, que tienen un gran propósito, y quizá habemos otras personas que tal vez veamos que nuestro propósito no es tan grande para Dios, para la obra de Dios, como el de Noé, o como pastores, o como los misioneros. Entonces, nosotros le echamos ganas y realmente pasa tiempo y no vemos a veces mucha bendición, pero sí pasa mucho que vemos a otros que les va mejor, siendo buenos o siendo malos, o sea, sin importar cómo sean, sin importar si son negligentes o mediocres, o algunas veces son los amigos de puestos importantes y les dan los puestos ahí que se van abriendo. Entonces, todo esto
en un hijo de Dios, en un cristiano en un hijo de Dios cristiano como Noé, o en alguien que a lo mejor no tiene un gran propósito, puede surgir envidias, desánimos y cosas por el estilo. Sin embargo, Dios nos dice algo bien importante y vamos a verlo en Éxodo 27, anótalo, lo buscas después, yo lo leo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, cero envidia. Es decir, no podemos tener en el corazón el punto como que somos víctimas, a todos les va a ir bien, a mí no. ¿Por qué? Porque prácticamente es lo que vamos a ver. Dios tiene un propósito para todos. Entonces, primer punto A, o su punto A más bien, Dios tiene poder para todos los propósitos. Entonces, si volteamos realmente a mirarnos a nosotros mismos sin mirar a Dios y mirar nuestro entorno, hay veces que vemos a otros bendecidos y no a nosotros mismos. Entonces, y no estamos entendiendo que Dios tiene el poder para bendecirnos al 100% a todos. Es ahí cuando realmente pues surgen los celos, esa envidia, como si Dios no tiene cuidado de mí. Obvio, muchas veces nos enfocamos que solo a los que son como Noé, que tienen un mega propósito, y que los demás no tenemos un gran propósito en estos tiempos. Solo vemos como a Noé como al pastor o como a misioneros que tienen un gran propósito para la obra de Dios, y sentimos que nosotros no valemos tanto, entonces tenemos envidia de que solo a ellos Dios los puede bendecir tanto y a nosotros no. Entonces hay que luchar como dicen, trabajar como negros para vivir como blancos y cosas así, ¿no? Entonces tenemos que ver que en este tiempo Dios tiene el poder para bendecirnos al 100%, para darnos poder para cumplir nuestro propósito para todos. O sea, hay suficiente poder en Dios para darnos a todos y no nomás a unos cuantos. Por lo tanto, Dios no acepta que codicies, que envidies, que desees algo que tiene tu hermano, cuando Dios tiene algo preparado para ti. Y por eso estos estudios, este podcast, monólogo, lo llamo con poder, porque es para eso, para vivir en este poder. Y poder, valga la redundancia, como dicen, decir tanto poder, tener el poder para poder cumplir nuestro propósito. Entonces, después de decir tanto poder, entendemos este punto. Y necesitamos quitar de nuestra mente esta idea de que solo ellos, solo misioneros tienen este gran propósito y nosotros no. Tanto que mucha gente llega al punto de verlos o usarlos como intercesores y pensar que solamente gracias a ellos llega su oración a Dios, cuando esto no es cierto. Lo que en realidad es que Dios tiene poder, como ya dije, para todos. Dios es tan poderoso para dar poder a cada persona que hay en la tierra, y tener ese poder para cumplir, para que pueda estar preparado para llegar a su meta en su propósito. Por lo tanto, no tenemos que codiciar o tener envidia o celos, nada de eso, ni de nada ni de nadie. Y la segunda cosa que tiene que ver con los siguientes puntos, y los voy a mencionar los otros puntos. Bueno,
Inciso A, su punto A, para realmente entender o ver este punto 2, que es Dios tiene propósito para todos, tenemos que ver que Dios, el inciso A, Dios tiene poder para todos los propósitos. Inciso B, Dios tiene propósitos grandes para todos. Y inciso C, Dios tiene propósitos para cada generación. Y por último, inciso D, Dios tiene propósito para todos sus hijos e hijas. También lo menciona y me gusta porque, sobre todo en estos tiempos que hablan mucho, que quieren buscar la igualdad o equidad y que sea más considerable o de más brillo el papel de la mujer, lo cual si leemos la Biblia, este papel en la Biblia, y por eso digo la Biblia está bien avanzada, el papel de la mujer siempre ha sido bien notable en muchos versos, y uno de los que más nos deja claro es el que vamos a leer ahorita de Lucas. Siempre Lucas manda el papel de una mujer y de un hombre. Siempre va una historia de uno, una historia de otro, y prácticamente es el mismo enseñanza, el mismo contexto, y igualando a Dios, porque es su palabra, usando a Lucas, metiendo el que la mujer y el hombre son iguales e importantes, su propósito suma, el propósito de todos es importante. Una disculpa por el hipo, sigamos. Entonces esta segunda cosa tiene que ver con todos los puntos que ya mencioné, pero buscando llevarlos dentro de su contexto, que es el propósito de Dios para mí o para tu vida. Estamos viendo entonces, aunque el propósito de una persona se escuche como el más grande de todo el mundo, de todos los tiempos, todos los propósitos prácticamente se alían, se unen, se suman para el único propósito importante, que es el propósito completo de Dios y su plan enorme que trasciende generaciones y generaciones y se van complementando hasta que vamos a llegar a cumplir todo el propósito, que al final de cuentas va a ser uno solo y que lleva muchos pequeños propósitos de todos los creyentes fieles que hemos estado trabajando en ello. Y ojalá te motive como me motiva a mí a seguir trabajando, en luchar, en prepararme, en tomar el poder y caminar en mi propósito. Entonces todos los propósitos son importantes. Ya lo había mencionado después del inciso A, que Dios tiene un propósito grande para cada persona. Entonces, repitiendo el inciso A, pues tenemos prácticamente poder para todo el mundo para cumplir nuestro propósito. No nomás Noé, se le fue un muy grande poder ahí para que él pudiera, y nadie más, aunque tristemente el reinicio de la creación solamente él cumple su propósito, los demás pareciese que no. Sin embargo, no es porque no tenían propósito, es porque no creyeron y no se salvaron al subir en el arca, al creer en lo que Dios estaba haciendo. ¿Por qué? Porque ya te lo había mencionado, que en ese tiempo todos solo pensaban en el mal, excluyendo a Dios totalmente. Por eso siempre vamos a ver que la ausencia de Dios en la vida de las personas siempre trae mucha maldad, y hay mucho dolor, y hay muchas familias con muchos daños, tanto físicos como emocionales, y lo vemos cada vez más grave entre más se alejen de Dios. Llegan puntos donde haya maldad para ver eventos muy dañinos, muy catastróficos, que van a estar contaminando todo el entorno en el que se están haciendo las cosas. Por ejemplo, un suicidio, como hemos visto en Saltillo, que se elevó bastante violencia de una forma grave, que hubo intentos de asesinato, incluso asesinatos de un esposo o una esposa tras un divorcio y una guerra en todo ese tema. Pero es gravísimo, ¿no? Es esa ausencia de Dios en los corazones. Pero continuamos y vemos aquí la vida de
Noé. Entonces leímos en el versículo que pasaron 595 años y todavía el propósito de Moisés no se cumplía y apenas iba por comenzar. Entonces muchas veces nos desesperamos por el tiempo que ha pasado y aún Dios no nos da puerta abierta para cumplir nuestro propósito. Estamos vueltos locos que queremos hacer algo y buscamos por aquí, buscamos por allá, pero cuando Dios cierra las puertas, pues no se va a avanzar porque no es el tiempo. Entonces, tenemos que entender que el tiempo no aplica para el propósito de Dios. Es decir, tú puedes conocer a Dios toda la vida y tu propósito a lo mejor llega a la mitad, a tus 30 años. En este caso, Moisés empezó a cumplir ya con su propósito al tener el arca lista y todo a los 600 años aproximadamente. Entonces, pues el tiempo varía bastante para cada persona, pero inciso C, ya lo mencionamos, Dios tiene propósito para cada generación, es decir, y lo vemos lamentablemente mucho, a veces muchas iglesias quieren conservarse siendo prácticamente museos donde se ve el piano anticuadísimo y que tocan pura piano o piano y guitarra, instrumentos clásicos, que es bonito, es buena transmisión. Sin embargo, debe haber variedad y para tener esas tradiciones controladas limitan a las siguientes generaciones, lo cual es un problema y lleva a pensar que las generaciones nuevas, como no les gusta esos tipos de música, ese tipo de tradiciones, que al final de cuentas son tradiciones y son bonitas y son buenas, debería haber al menos ese tipo de tradiciones en todas las iglesias una vez cada tanto tiempo, porque también, como es bueno meter tradiciones más modernas, también es bueno revivir esas tradiciones. Como hemos mencionado en otros estudios, es importante tener variedad en las tradiciones porque todas las generaciones entran. Entonces vimos que ha pasado 595 años y ha engendrado hijas y hijas. Esto nos lleva a pensar que pues todo el propósito de Dios o el propósito de Dios va a abarcar para todas las generaciones y para todas las personas que existen en el mundo. Hay una historia verídica en la Biblia que muestra dos eventos, que es lo que les había mencionado anteriormente, que es Lucas. Voy a leer Lucas 8, 40 al 56. Apúntenlo y léanlo en su casa. Dice, versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, había una gran multitud. Versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba la multitud le oprimía, ya la estaban prácticamente frenando. Entonces prácticamente Jesús acepta ir a ahora sí que salvarle la vida, sanarla para que no muera, que prácticamente va de la mano, lo mismo. Entonces mientras iba la multitud le oprimía, ya había obstáculos para que la niña no se salvara y híjole, qué dolor iba a causar a esta familia, o causó, pero vamos, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Ay, sí, como Jesús no hubiera conocido realmente que esto ya iba a pasar, él ya sabía desde antes que iba a pasar, o sea, todo está aquí encajándolo a una perfección tan hermosa y cada palabra es para enseñarnos. Jesús ya sabía, pero Jesús quería que se mostrara la persona porque esa historia tiene propósito bonito e importante. Este mensaje es hermoso. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Y ya imagino Pedro, o sea, maestro, la multitud te aprieta, te oprime,
y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Me imagino así, ¿no? Imagínate, o sea, y Pedro siendo como sarcástico, o sea, no, tú sabes que todos te están tocando, que estás diciendo, Jesús, pero Jesús lo hacía con un propósito, versículo 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él sabe, Él da poder a todos. Y qué loco que aquí lo están oprimiendo y lo están frenando y ya se paró. Y imagínate cómo está este Jairo, su hija está grave. Versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Qué hermoso, imagínate 2 años, gastado todo y aquí había poder para sanar y ella creyó que solamente con tocar el borde de su manto ella iba a ser salva, no sana, salva. Por lo tanto, no solo fue salva, también quedó sanada. Y aquí en el 48 lo vemos. Versículo 48, y él dijo, hija, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. Va más allá, cuando Jesús llega te salva y te sana, te cura de corazón, de mente, de cuerpo y de lo que sea. Véngase para acá, aquí le doy un batazo y Jesús se avienta su home run para que tú tengas que hablar, para que tú tengas que darle gracias, para que tú tengas de qué compartir a otros y puedan llegar esa gente que está pasando por lo que tú has pasado y Jesús lo venció, lo puedas llevar a ellos y sea también salvación, no solo sanado, también llega la salvación, porque qué feo es vivir, digamos, 100 años como rey y irte al infierno por la eternidad. Pues prefiero ser salvo que sanado, pero que vengan las dos, solo Jesús lo hace, venga. Versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínate el dolor. Versículo 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva, no sanada, no resucitada, salva. Versículo 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacob y a Juan, los tres puntos principales de su ministerio, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Obviamente estaba muerta, pero todo esto nos enseña algo, que realmente pues no estaba Jesús ahí y estaba prácticamente durmiendo sin Jesús. Somos hombres dormidos, somos zombies, somos muertos viviendo. Versículo 53, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, muchacha, levántate. Versículo 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie le dijesen lo que había sucedido, y aunque lo quieras negar, pues ya se había conocido, mucha gente vio que estaba muerta ahí. Ven el milagro de milagros, Jesús salvó, y podemos ver aquí cómo es tan hermoso que hay poder para todos. Imagínate, la está salvando a la mujer que tenía ese flujo y Jairo, este padre, todo agobiado y desesperado como Jesús, ya, por favor, vámonos, necesito tu poder. Imagínense el sufrimiento, imagínense qué cosas, porque a la niña pues, la vida se le estaba yendo, se agotaba el tiempo. La multitud le detenía y luego esta mujer con el sangrado le detuvo más tiempo. Entonces, yo si fuera Jairo estuviera vuelto loco, desesperado, rogándole a Jesús y
Y imagínate gritando a la gente, quítense, déjenlo, necesito que vaya a salvar a mi hija. Oh, está tremendo. Pues total, esta señora toca, le tiene el sangrado que por 12 años nadie había podido hacer nada. No solo la salva, perdón, no solo la sana, sino que le trae la salvación por su fe, porque él creyó que era el Hijo de Dios. Obviamente que tenía el poder para salvarla. Entonces, a veces podemos ponernos o vivir lo que vive este padre Jairo, donde te vuelves loco por una mujer que lo está parando, frenando, quitándole tiempo. Sin embargo, es bien importante ver que esta mujer había pasado por un tiempo tan horrible de 12 años siendo inmunda aquí. Las mujeres son como un accesorio para caballeros, lamentablemente así es la cultura, o era la cultura, ya un poco ha cambiado, pero hay varias cosas que siguen igual. En ciertas zonas no ha cambiado nada, todo sigue exactamente igual, donde la mujer pues es prácticamente una propiedad del hombre. Y esta mujer con flujo de sangre, siendo inmunda, y con esta cultura donde si la mujer no tiene valor, pues imagínense una mujer inmunda que para estar en este tiempo, en este contexto histórico, la gente era muy religiosa en ese aspecto, que prácticamente ella la tenían en mente todos, humillada, mal juzgada, haciendo o pensando que ella era una pecadora, que tenía un pecado oculto y que por eso tenía flujo de sangre, donde Dios la estaba castigando, y era mal vista y era la escoria realmente. Tanto que en los templos había unos velos donde esas mujeres prostitutas, mujeres viudas y con tipo de enfermedades que las hacían inmundas, pues igual que todos los inmundos hombres, se sentaban atrás de ese velo, y después de ese velo pues ya estaban las personas importantes. Bien necesario que Jesús la sanara, ¿no? Entonces lo bonito que vemos aquí es que sí la sana y la salva del infierno, de una fe que trae por creer que es el Hijo de Dios. Entonces es necesario entender y no tener esa desesperación de que hay bendición para ellos y bendición para acá, no pasa nada. Pero volviendo al papá, imaginando su desesperación que le causaba un sufrimiento físico, un sufrimiento emocional que se traslada a lo físico, y llegando al punto que murió. Imagínate el dolor terrible, imagínate esta persona, yo no sé, siento que estaba por volverse loca. Entonces, imagínense un hombre que se le ha destruido el mundo, pero Jesús le dice, no temas, o sea, ya murió, ya no hay que temer, ya lo que tenía ya pasó. Y Jesús le dice, cree solamente y serás salva. Dices, espérate, no solo es sanada, resucitada, sino traería la salvación. Qué hermosa palabra, qué hermoso detalles, lo que Dios nos está mostrando, donde hay poder para todos. Hubo poder para la mujer de sangre, hubo poder para la niña. Hay poder para todos. Dios tiene propósitos grandes para todos. Dios tiene propósitos para cada generación, tanto los abuelos, tanto los jóvenes, tanto los adultos. Cada persona, también los niños, también los niños. Y Dios tiene propósito para todos tus hijos e hijas. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, contáctame para llevarte a que tú seas hijo de Dios y también tengas propósito para todos sus hijos e hijas.
y que sea de mucha bendición y continuamos. Bendiciones.